está llamando. Sí, y lo que pasa es que está dos cosas. Lo primero, decir que nuevamente llegó personal de la PDI a realizar pericia al interior, y lo otro, un dato que me comparten acá, que habla del denominado termómetro de salud mental en Chile del año 2023 con fecha de abril, que se dio a conocer el miércoles, y que da a conocer que el 21%, escuchen la cifra, el 21% de los chilenos ha reportado frecuentemente sentirse en soledad. Es decir, se ha sentido aislado, excluidos por los demás, por la sociedad, por su familia, les falta compañía básicamente. Y si uno desglosa esta cifra, este 21%, la separa por género, se da cuenta que las mujeres están por sobre los hombres, o sea, un 26% versus un 15%. Es decir, esto, que una de cada 5 personas en Chile se siente sola, y en el caso de las chilenas, la proporción es una de cada 4. Hemos hablado varias veces de esta situación de la salud mental, que es una verdadera pandemia, y yo no sé si a ustedes les pasó, hay noticias y noticias, ¿no? Yo siempre lo he dicho así, hay noticias que te van marcando tu estado de ánimo durante el día. Cuando ocurre, no sé, temas políticos, uno anda debatiendo, peleando, buscando culpables. Yo creo que cuando uno conoce esta noticia, no sé si a ustedes les pasó, pero yo lo primero que hice fue abrazar a mis hijas, ponerme con ellas, darle un besito, vestirla en la mañana, enterarse al colegio. Entonces te predispone. Yo lo comentaba que yo venía con una sensación cuando nos acercamos a este lugar de, digo, con qué nos vamos a encontrar. ¿Cuál va a ser la sensación? Con una especie de vacío en la guata, de revoltijo. Y hay ciertas noticias que te van condicionando tu día de aquí en adelante. Yo creo que ningún chileno va a ser indiferente a esta noticia. Sale Carabinero en este momento. Ningún chileno va a hacer la reflexión en familia, la conversación. Seguramente más de alguno que está a lo mejor trabajando de noche va a llegar a la casa a abrazar a los suyos. Yo me quedo con ese sentimiento, al menos, que fue lo que me pasó a mí, más que de apuntalar a la madre como una gran asesina de esto, como un tema policial. Yo le decía a Pableta en la mañana, yo siento que este tema es mucho más que policial, que trasciende la crónica roja, sí, claro, que va un poquito más allá, que te va a llamar a la reflexión, a la conversación en familia, y nosotros los medios tenemos una tremenda responsabilidad también en aquello, ¿no? Más allá del paredón de los acusados, ¿cierto? Acá hay un contexto tremendo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. Una familia que sufre, un padre que seguramente nunca más se va a recomponer, una mamá que hace una acción que para todos es inexplicable, en una decisión que seguramente la justicia iba a determinar si ella sobrevivía, pero como no está en este plano, digamos, evidentemente la reflexión queda para los que se quedan en este plano, el papá, la familia, el entorno, los amigos. Es complejo, es complejo. Yo me quedo con esa reflexión, con que hay noticia y noticia. Yo hoy día en la mañana tenía esa sensación de que acá estábamos frente a un caso que va mucho más allá de la crónica policial, de la crónica roja, del titular. Acá no son 3 niños que mueren a manos de su madre, sino que es un crimen que nos hace reflexionar como sociedad. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué llegamos a esto? Yo me quedo con eso, una familia que se destroza, un padre que queda con, no sé, lo decía Felipe, ¿cómo se sigue? Lo decía Eduardo también, ¿cómo me levanto después de esto? Uno se pone en el lugar del otro, en la empatía de ese ser humano y tremendo. O sea, y lo otro también, ¿cuál sería la situación mental de esta madre para tomar una decisión tan desgarradora como la que estamos viviendo acá? Es un tema. Oye, los propios vecinos. Que tiene muchas reflexiones, muchas aristas, un dolor tremendo. Piensa, Simón, también en los vecinos. Y para la comunidad. Que conocían a Sí. estos niños, eran niños Por grandes, supuesto. 11, 12, 14. Había un niño con síndrome de Down, probablemente. Que seguramente jugaban por acá. Ese niño probablemente era conocido y cuidado con especial ahínco por la comunidad, con mayor atención. Hay una situación ahí. Repíteme esa cifra que diste, por favor, Simón, del Observatorio de Salud Mental, de la gente sola. Sí, son datos del termómetro de salud mental y son bien relevantes, que hablan de esta situación de las mujeres sobre todo. Y estamos hablando acá dos cosas que a mí me parecen bien relevantes a destacar. La primera, un tratamiento de salud psiquiátrica que fue interrumpido. No sabemos si unilateralmente, si es porque no tenía los recursos, si es porque así se decidió. Sabemos que para quien se trata estas situaciones también es complejo dar el paso de llegar a la asistencia de profesionales y especialistas.
y que habla también de una sensación, no sé, es que cuesta encontrar palabras adecuadas porque uno está tratando de describir lo que acá ocurre, pero uno dice, bueno, estamos hablando de una mamá que tomó una decisión que nadie va a entender nunca, jamás. Entonces la situación es esa. Voy a mover un poco porque está saliendo Sí, claro. el carro del servicio médico legal en este momento, se está retirando del lugar, que era lo que era lo que nos faltaba acá en este sector. Dejemos esa imagen ahí porque tiene que ver con respecto a las diligencias que son evidentes. Claro. Bueno, yo Entonces, te preguntaba, lo que Simón, tiene que ver es eso, muchachos. te preguntaba, Simón, por esa cifra de las personas que se sienten solas. A mí me duele mucho, y lo hemos abordado aquí, lo hemos conversado, cómo se instala, particularmente después de la pandemia, una cuestión, o se hace más latente, una cuestión que estaba ahí, evidencia, que es el dolor de la gente y la falta de diagnóstico oportuno, porque no hay acceso a la salud mental. Es muy cara, es lenta. Los planes no te cubren, incluso un buen plan de FONASA, de ISAPRE no te cubre un tratamiento extenso, las consultas son caras y se va acumulando ahí un no sé qué me pasa. Yo creo, incluso a uno le ha pasado de pronto, uno dice, ¿qué me pasa? Me siento raro. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué herramientas tengo? Tengo reacciones poco entendibles o poco racionales. Claro. De repente me bajoneo de la nada. Eso. Me pongo a llorar fácilmente. Quiero estar solo. Y Quiero dormir. te dicen, pero espérate, si tenéis todo, Claro. tenéis trabajo, tenéis familia, tenéis esto, otro. Pero igual hay algo, hay una cosa ahí que está dando vuelta en el ambiente y que lamentablemente es una constatación de un hecho. Ahora, efectivamente ahí queda mucho para avanzar y es un tema que hace décadas se está advirtiendo que va a ser y que hoy día que iba a ser uno de los grandes temas, el tema de la salud mental en nuestro país y no se estaban tomando todas las medidas de prevención. Pero sí, yo creo y me parece súper bueno que estamos poniendo en pantalla si usted se siente solo, si usted tiene angustia, si no sabe lo que tiene, si tiene quizás pensamiento suicida, ahí estábamos mostrando un teléfono para que no se sienta solo, para que pida ayuda. Es un gran tema país, es un tema que hay que hacerse cargo, que es más común en ese sentido. Yo creo que ha sido positivo que figura tanto de la televisión como públicas, como también políticas, se hayan atrevido a decir que estaban cruzando una depresión importante, que no podían ser felices, que tenían esos sentimientos. Yo he tenido compañeros de trabajo que han tenido la valentía de decirlo. Hemos visto también políticos que se han bajado de candidaturas presidenciales reconociendo esto, que muchas veces la gente lo miraba por ignorancia como una, entre comillas, cobardía o una debilidad. Claro. Y finalmente todos, gracias a que hemos ido conociendo información, nos damos cuenta que no es así y podemos tener un poquito más de información para ayudar o acompañar a las personas que están a nuestro lado, pero efectivamente es un tema que está muy latente, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Simón, nada más que un caso policial creo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, independiente que uno, cuando escuchó este tema en la mañana, imposible no acordarse del caso de los hermanos Rojo y de ese papá, de esos hijos, uno hace una asociación, tendrá algo que ver, irá por ahí, claro, uno trata como de decir, bueno, ¿qué habrá pasado aquí para que suceda un caso tan doloroso como el que estamos viendo de 3 hijos? Y 3 hijos de 11, de 12, de 14, como tú bien dices. Bueno, a mí particularmente que además tenga uno con síndrome de Down me toca más el alma todavía, pero cuesta, a mí me queda grande y creo que tenemos que manejar más información por lo mismo respecto a la salud mental y a profundas depresiones. Lo que pasa es que en este tipo de casos, no sé si les pasa a ustedes, pero uno como periodista siempre busca la causa y después logra interpretar el efecto de distintos hechos sociales, económicos, políticos, deportivos, de sociedad en general. Pero cuando pasan este tipo de cosas, uno trata, no sé si le ha pasado en este rato, pero uno trata de buscarle la explicación. Claro. Y es absoluta y totalmente inexplicable desde la racionalidad. Si tú dices, oye, subió el IPC, ergo es porque subió el precio del pan y por lo tanto se reflejó el precio del IPC, causa-efecto. Tiene lógica, check. Pero cuando pasan este tipo de situaciones que son noticiosas porque son impactantes, porque no pasan todos los días, por eso son noticias, pues son cosas, digamos, que no están dentro de la normalidad,
la causa-efecto no te cuadra igual. A ti te pueden decir mil cosas, tenía depresión, pero no te sigue sin cuadrar. Claro. Pues, pero Y eso ¿cómo? es lo brutal del hecho. Y por eso yo, vuelvo a insistir, me pongo en el lugar de la mamá de esa brutal decisión, y ni hablar del papá, que es el que, digamos, se percata de algo que es absoluta y totalmente fuera de norma. O sea, es como que tu cabeza se gira, digamos. ¿Viste? Lo que decía María Eugenia, que era la persona conserje. que trabaja en el edificio, cuando llega el padre de los niños, dice, llegó como siempre, feliz, saludando, hola, siempre llegaba a esta hora, fotógrafo, por lo tanto era más o menos razonable que de pronto tuviera trabajo hasta tarde, llega a la 1, feliz, sonriente, y al rato baja desesperado, no es para menos. Ese trayecto entre que llegas a tu casa a quizá a lo mejor... Dale un beso a tus hijos que deben estar durmiendo. O que uno siempre- acostarte despacito, silencioso. Como uno yo ayer llegué también como a la 1 del evento en el Quisco. De acá uno llega como silencio, Sigiloso, ¿sabes? claro. Que los perritos no metan mucho ruido para no despertar a nadie, la mujer está despierta, pero como que uno llega en ese plan. Imagínate, a lo mejor abriste la puerta para ver si tu hijo dormía bien, si estaba tapado. Te encuentras con este escenario, con esta terrible situación. Yo leí o escuchaba a la mañana en una radio que hay un apoyo psicológico para la víctima, Sí. para las víctimas, para los que quedan. Y yo creo que es imprescindible, porque salir de esto debe ser tremendamente difícil y muy, muy doloroso. Porque yo creo que el dolor que siente la gente que nos está viendo es el dolor que comparte hoy día gran parte de la sociedad, Simón. Sí, estaba tratando de buscar un concepto que nos permitiera tratar de entender lo que acá se vive. Y hay ciertos hechos en la vida, como los nacimientos de los hijos, ¿cierto?, que generan una conexión con lo que yo personalmente he definido como estas sensaciones o sentimientos desde la entraña, desde como que algo bien profundo que no tiene explicación, que tiene que ver con los olores, que tiene que ver con una serie de otras cosas, y que se pueden ajustar a lo que estamos viviendo acá. O sea, tratar de llegar a entender, a comprender, no sé si es la palabra, a explicar, a contextualizar, a darle contexto a lo que se vive es prácticamente imposible, lo decía Felipe, es algo inexplicable, pero también uno trasladándose hacia lo que debe haber tenido esa madre, esa mujer, como gatillante para hacer lo que hizo. Desde el reino animal, ni siquiera estoy hablando desde la calidad de ser humano, sino desde lo animalesco. Y uno dice, chuta, ¿cuál habrá sido el nivel de soledad, de angustia, de depresión que tuvo esa mujer para hacer lo que hizo? ¿Habrán estado al tanto su entorno familiar? ¿Habrá tenido quizás la ayuda necesaria? Porque muchas veces que la pena malamente se confunde con una depresión, o la soledad malamente se confunde quizás con un abandono. melancolía. Entonces, tiene que ver con respecto a aquello. Claro, estar triste, tener pena es normal. Tener depresión es una enfermedad que necesita tratamiento, que necesita asistencia rápida. Eso es así, digamos. Muchas veces la sociedad en general confunde la pena con un estado depresivo, y eso no es así. O nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos dicho, sabes qué, estoy un poco depre? Y también estamos generando una realidad que no es así. Tener pena, estar triste, tener una discusión con tu pareja no significa que uno esté en un estado depresivo. Este es un estadio mucho más profundo, que necesita ayuda profesional. Muchas veces, no, estás triste, estás con depresión, hace deporte, anda a comprarte una ropa. No va por ahí el camino, se necesita asistencia profesional, y ahí es cuando uno empatiza, disculpen el chilenismo, pero lo que quiero decir, uno logra tratar de empatizar, en este caso con la victimaria. ¿Qué la llevó a esto? ¿Qué nivel de pena, de soledad, de abandono quizás tuvo esta mujer para tomar quizás la decisión más terrible que alguien puede tomar, que es arrebatarle la vida a tus propios hijos? ¿Cuántas novelas griegas hay con respecto a este tema, mitología griega, que tiene que ver con respecto la a tragedia. estos dolores más profundos del ser humano, ¿cierto? Que tiene que ver con respecto a eso. Y ese es el concepto del día de hoy, tragedia en su máxima plenitud.
Hoy estamos frente a una situación que nos conmueve como sociedad, como país. Esto se está hablando seguramente en la familia de Arica Magallanes. Incluso me parece a mí que es un material para las clases de psicología, para el aula universitaria. Estamos hablando de un tema que es muy relevante, que nos tiene que remecer. Hay noticia y noticia, yo le decía. Yo hablaba en la mañana y decía, esto va más allá del titular. Esto no es crónica roja. Esto es mucho más profundo. Es mucho más profundo, esto nos conmueve a todos como sociedad, como seres humanos, y que tiene que ver con respecto a eso, con la decisión de quitarle a otro lo más preciado y a sí mismo también lo más preciado, que son nuestro hijo. Y yo le decía en la mañana que uno lee esto y lo primero que hace es darle un besito a su hija en la mañana, de prepararle la ropa, la colación, esperar que pase rápido la jornada para llegar a casa nuevamente, y efectivamente me quedo con esas sensaciones, muchachos. Quería hacer esa reflexión. Eso que dice Simón, yo creo que es súper interesante de ejercitar lo que es empatizar. Empatizar en este caso con la madre de los niños. Porque yo siento que de pronto puede ser súper fácil apuntar con el dedo, decir, tú, mira lo que hiciste. A mí me carga cuando la gente dice, animal. Los animales tienen otros comportamientos. También cometen cosas así, pero la concepción del concepto. Pero entender, tratar de por un minuto dejar esa concepción de ego que uno tiene, decir que solo yo sé actuar en la vida, y tratar de entender qué pasa por la cabeza de otra persona para llevar a cometer, en este caso, un suicidio, pero además el asesinato de sus hijos, tener un mínimo de pudor, de decir que no sabemos todo y que es imposible juzgar un hecho de esta naturaleza de buenas a primeras sin las herramientas, porque además no nos corresponde a nosotros estar apuntando con el dedo y juzgar a una mujer que ha tomado una determinación de este tipo. No estamos hablando de un asesino en serie que anda por la calle matando gente, estamos hablando de una madre que mató a sus 3 hijos, luego se suicidó, anda a saber tú por qué, porque se iba a separar y no quería que, si no son míos, no son tuyos, porque el desorden hormonal de su tratamiento la llevó a ver en sus hijos la maldad. ¿Quién sabe? Y que a la larga, ¿qué importa si hay un dolor tan grande enfrentando a una familia? ¿Qué sabemos nosotros para estar juzgando lo que es un suicidio? De verdad es empatizar también desde lo más profundo, incluso con aquella persona que te parece lejana, abyecta, distante. Ay, me pasan varias cosas con lo que estás diciendo, porque siento que, claro, que una cosa es el suicidio, que ahí solo uno puede empatizar, pero este es un parricidio. Estamos hablando que la mamá de los hermanos Rojo debe llevar 12 años, no sé cuánto, en la cárcel por un crimen horroroso. Nos falta información, por supuesto. Uno no se atreve, por supuesto, ni menos a juzgar en una situación como esta porque nos falta información. Pero yo creo que una cosa es el suicidio y otra muy distinta, el crimen, el parricidio a tus 3 hijos. Pero hay que entender el escenario interno de la persona. Es que por eso no me atrevo a pronunciarme. No me atrevo porque me queda grande, o sea, nos falta información. Es que por eso te lo digo, Mari, porque no sabemos. Sin ánimo de polemizar. Hay que ser respetuoso en un caso como este tan terrible, pero me falta Obviamente que nos falta información. Y no sé si será necesario conocer toda la información, porque también forma parte de la intimidad de los derechos de los pacientes y todo eso. Pero lo que voy es que no es solamente que mató a sus hijos y se quedó esperando. No es solamente que mató a los hijos para vengarse de un tercero. Terminó ella con su propia vida y hay un proceso ahí de una depresión. Yo digo, lo único que digo es entender lo que estaba pasando ahí detrás y no salir con la típica que lamentablemente hoy día abunda, que es como empezar a juzgar y sentirse como moralmente superior porque eres capaz de apuntar con el dedo a alguien que tomó una decisión de este tipo. No digo que haya que decir, solo pobrecitos, pobrecitas, no digo. Cada cosa en su medida y hacerse cargo de su propia historia. Pero hay un hecho ahí que es muy profundo, muy difícil de evaluar. Por el nivel, muy difícil de evaluar. Yo insisto en el punto de el nivel de desesperación o de angustia o de estar con una cortina negra frente tuyo para tomar una decisión así. O sea, es que no tienes más caminos. O sea, por eso yo pienso en el momento previo. ¿Qué fue lo que ella sintió? ¿Qué fue lo que ella vio
y de qué manera trató de buscarle algo, de buscarle una vuelta, no sé, de decir, ¿sabes qué? Si en realidad por acá me voy. Y salí, y logré salir. Imagínate el nivel de angustia, de desesperación, de soledad, para tomar una decisión que, insisto, nosotros acá somos más o menos racionales, Claro. más o menos racionales. Cuesta, Claro, porque porque desde es la irracional. perspectiva de la racionalidad o desde digamos, la normalidad, entre comillas, en que no estamos en un tratamiento, hasta lo que entiendo, todos tenemos problemas, todos tenemos pena, en fin, pero por eso cuesta tanto, porque no estás viviendo una situación hormonal, como dices tú, de desequilibrio, digamos, hormonal desde el punto de vista de lo que significa la depresión, químico, digamos, puro. Entonces, imagínate lo que debe haber sentido a esa mujer para tomar una decisión tan brutal como Qué terrible. quitarle la vida a tus 3 hijos. Claro, es que por eso te digo, yo creo que ahí ya nos queda grande a todos aquí. Por supuesto. Una cosa es el suicidio y ahí uno maneja más información porque qué positivo que dejó ya hace unos años de ser un tema tabú, porque por mucho tiempo fue un tema tabú que incluso no se hablaba en los matinales, ni en general en la televisión muy poquito. Había medios de comunicación que no ocupaban la palabra. Exacto. Decían, se quitó la vida. Exacto. Entonces, qué bueno que por lo menos es un tema que ya se habla más. Y ahí uno podría referirse muchísimo más a ese tema. En mi caso, yo tuve una fundación que principalmente atendíamos pérdidas traumáticas, pero el 50% era de suicidio. Es un tema que manejo más, que lo hicimos con una amiga que el hijo se había quitado la vida a los 18 años. Y ahí es un tema que uno entiende más y sabe, por lo que uno ha escuchado, por lo que se ha estudiado y todo, que por lo menos cuando, o sea, uno puede entender, y me acuerdo que hacíamos el ejercicio cuando te decían los doctores y los expertos, imagínate tu peor momento de angustia, que ese momento no parara y fuera constante, Claro. el momento que la persona decide liberarse de alguna manera de esa situación, se tranquiliza. Y hay unos días y ahí es el problema, y cuando hay que tener más ojo que nunca, porque te dicen, ahí tú lo ves como bien. Entonces siempre en general uno escucha, pero ¿cómo? Si estaba mejor. Y no era que estaba mejor, sino que había tomado la decisión. Y son herramientas que, claro, que como sociedad las tenemos que manejar para un compañero de trabajo, para un familiar que está en una situación como esa, saber mejor cómo manejarlo, cómo protegerlo, cómo no dejarlo solo en ese minuto. Pero por eso te digo, para mí eso es un tema, pero ya lo otro, respecto de lo que pasa con sus hijos, ya ahí a mí me queda grande y Claro, es de por lo que experto, te digo, y por eso sí, te digo, no, yo no. ahí ya lo separaría, porque además son casos muy aislados. Uno estos casos no los ve en general, son muy esporádicos, o sea, nosotros tenemos ¿cuántos casos así? Tal de los hermanos Rojo, y no recuerdo en mi cabeza en este minuto otro. Es paradojal que hoy día, donde las tecnologías parece que nos hubieran roto la barrera de la distancia, antes para hablar con una persona que vivía en otro país, había que invertir lucas, había que ir a un lugar, era caro, había que mandar un telegrama que eran 4 palabras. Hoy día las plataformas digitales nos permiten estar siempre presentes. Y muy fácilmente yo te puedo ver si estás en algún lugar del mundo porque te hago una videollamada. Pero eso al final es solo una ilusión, porque en esta sociedad donde estamos más conectados que nunca en la historia, nunca el ser humano había tenido tanta posibilidad de romper la distancia física con otra persona, nunca estuvimos más solos. Increíble. ¿Cuántas veces nos pasa Increíble. que estamos en una reunión y no estamos hablando con el que está presente, sino que estamos hablando con el que está ausente en lo físico? Hay una cuestión profunda de ausencia en el día a día. Conversamos y no nos escuchamos, no nos miramos a los ojos, no estamos conscientes del momento presente, del único momento vivo que es el aquí y el ahora. Nuestra cabeza da vuelta en lo que fue, que es lo que como va lo a ser. recordamos, o en lo que va a ser. El 90 y tanto % de los pensamientos que tenemos el día se llaman pensamientos recurrentes, porque es lo mismo que pensamos ayer, lo mismo que vamos a pensar mañana. Poco le dedicamos a la conciencia del estar aquí presente. Entonces hay muchas cosas que no podría pensar, y si desde la infancia nos enseñaran, no sé, a meditar, o si desde la infancia nos enseñaran esto que se conoce como habilidades blandas a potenciarlas, que finalmente son las que nos marcan la diferencia, a ti te van a recordar por cómo eres, no por lo que tienes. Si hubiera un cambio profundo en la sociedad, una sociedad más humana, más a escala humana,
Yo creo que ahí está en un tremendo punto que acabas de decir, porque ya estamos hablando, bueno, y la Pamela Lagos, la psicóloga, me está entregando datos que ahí más ratito se los voy a decir de antecedentes y cómo somos de los países que menos invertimos en salud mental y todo, y muy por debajo de lo que recomienda la OCDE, pero creo que acabas de dar un punto clave. Ya veníamos con problemas de salud mental importantes que se sabía que iba a ser de los grandes problemas mundiales. Se sumó la pandemia. A esto. Eso lo aceleró. Ya nos relacionamos a través del celular, que muchas veces cuántos vamos a lugares públicos y vemos que no nos estamos relacionando, sino que la gente está conectada al celular y no se está mirando. El otro día hablaba con una profesora y me decía, nunca en toda mi carrera había tenido tantos problemas como ahora. Yo le decía, ¿pero por qué? Bueno, uno está el tema del celular por cómo hay una generación que ha crecido con las pantallas y sin conectarte con las emociones. Y eso, me dijo, por ejemplo, en sexto básico que yo veo, me dijo, se me agudizó terrible porque los niños no reconocen las emociones porque súmale a que estaban con mascarilla y no son capaces de identificar bien y asociar las emociones. Y eso es un problema terrible que se está dando en las generaciones que vienen. Y eso es deshumanizarte. Eso es exactamente deshumanizarte, es decir, no conectarse con el otro, no darse cuenta de lo que necesita el otro. Tú dabas un ejemplo de lo que ocurre con el tema del suicidio y hay un caso que es público, es un caso mediático, es un caso conocido. Lo que pasó con el futbolista de la Católica, Raimundo Tupper. Pasó exactamente lo mismo que tú dijiste. Él fue a Costa Rica, él se dedicó a mejorar su fútbol. Pellegrini lo tenía fuera del equipo el año 95, lo había sacado por razones lógicas, por una cosa de salud mental, pero también por rendimiento futbolístico. Y él se esforzó, y todos dijeron, qué bueno, está saliendo. Y el testimonio de Sergio Vázquez, que fue con quien compartía pieza, minutos antes, digamos, de la decisión que toma Raimundo Tupper en Costa Rica, es desgarrador. Y el tipo decía, ¿cómo no haberme dado cuenta? Claro, porque lo vio bien. Entonces, eso también el entorno, por eso insisto, el papá de estos niños. Yo no sé si él tiene hermano, no sé si él tiene mamá, no sé si él tiene papá, no sé si tiene primos, sus amigos. Es fuerte, es muy fuerte. Es tremendo. Estas son las cosas que nos tienen que dejar algún tipo de reflexión, porque no nos podemos quedar solamente con el hecho y con la constatación de 4 muertes y una comunidad, un edificio que te queda... Imagínense lo que significa que en tu edificio haya ocurrido un hecho de esta naturaleza, hay unas familias que quedan desgarradas. No, ojalá sirva para conversar, aunque sabemos que esta conversación pasado mañana ya va a estar de modé porque va a pasar otra cosa, porque vamos a conocer otro escándalo, porque se va a saber algún detalle de la nueva fundación, porque alguien va a patinar con algún dicho, porque no sé, porque viene el superclásico, y vamos a olvidar esta conversación. Pero mientras esté viva, mantengámosla viva. Y ojalá que no solamente nosotros, la conversación que tiene usted en su casa, ahora que está tomando desayuno, quizás que está con los hijos, y que a lo mejor esto lo obliga a hablar con su hijo de ciertos temas que uno a veces rehuye, pero que esté la conversación, que permee también a los que hacen las leyes en Chile, de la importancia de hacerse cargo de esa epidemia de salud mental. Y hacerse cargo no desde el buenismo de decirlo, de reconocerlo, porque estamos acostumbrados a escuchar diagnósticos por parte de autoridades de todos los colores. Hechos concretos, un fondo importante para atender la salud mental, para privilegiar casos, para ir a buscar diagnósticos, para dar tratamiento. Y para entregar luz, tratamiento, un para poquito entregar de luz a las personas que están en un túnel. Sí. ¿Te acuerdas la mamá de cuando Sichel fue candidato a presidencia de la República? Contó más de una oportunidad, me lo contó también en una entrevista en el Mentiras Verdaderas, lo importante que había sido para él y para su mamá tener un diagnóstico, que él tenía una visión de su mamá y hasta que no supo el diagnóstico que tenía, no pudieron dar un curso de acción, un tratamiento, y la vida de la mamá cambió. La importancia de un diagnóstico, saber qué te pasa, que no es lo mismo tener un resfrío que tener un dolor de guata, por lo tanto no te va a hacer bien, no te va a hacer igual de bien tomarte un Nastisol que tomarte un Viadil.
Y el cerebro es igual, funcionan de maneras distintas. Y ahí tienen que estar los profesionales y quitar la sensación de que estás loco porque vas a ver a un psiquiatra. Yo he ido a ver a un psiquiatra, no sé si usted... Y no me siento loco, yo siento que era lo que necesitaba en ese momento. No. Bueno, es que una cosa es ir, que claro, que ojalá, pero muchas veces no toda la gente tiene la oportunidad ni siquiera de ir, por lo mismo que tú estabas señalando antes. Falta tanto, ni siquiera hay un par, por ejemplo, en los planes de ISAPRE, tú tienes un cupo, después también en FONASA, falta son tanto por poquitas avanzar. sesiones, Son claro. poquitas sesiones. Mira, la Pamela Lagos lo que dice acá, que es la psicóloga de nuestro canal, de Carmen Gloria a tu servicio, dice, 1 de cada 4 chilenos tiene algún padecimiento de salud mental. De ellos solo el 25 recibe tratamiento. O sea, ni siquiera es la mitad. Imagínate la sensación de 1 de cada soledad. 4. 4 de 10. O sea, imagínate, y dice, Chile es el Doble. país con menor porcentaje de inversión en salud mental entre todos los países de la OCDE, con solo el 2,1% del presupuesto de salud destinado a esta línea. Entonces, o sea, ¿cuánta gente que nos está escuchando ahora que se debe sentir sola, que no debe tener nadie que lo ayude, que tenga un experto que lo saque adelante y que además quizás viven en una situación de soledad o familiar o por distintas circunstancias? Entonces, efectivamente es un tema que se le debiera dar tanta más importancia que la que se le está dando. Y además las sociedades son cada vez más complejas. Vivir se torna cada vez más complejo. Edu. Los desafíos de vivir son cada vez complejos. Incluso los desafíos laborales, por ejemplo, con la irrupción tecnológica, también se tornan complejos porque de pronto hay gente que no sabe si va a tener pega o no mañana o va a ser reemplazado por una máquina o que va a estudiar para más adelante para no perder el tiempo. Simón. Sí, les quiero compartir unos datos y una cita, como se dice en el periodismo, que explica lo que tú estabas comentando antes. Abro comillas, dice, no toda tristeza es depresión, ni todo desasosiego angustia. El malestar a veces es un intento de sobreadaptación a una realidad que nos vulnera. Esto lo dice un psicólogo, director de la ONG Mente Sana, que advierte justamente de esta sensación. Y yo le quiero hablar a la mujer que nos está mirando en la casa, quizá horrorizada con esta situación, tratando de empatizar quizás con lo que aquí y ha ocurrido, porque este mismo psicólogo explica, a razón de lo que decía la Mari, que por ejemplo que las mujeres se han visto recargadas en sus labores habituales, que requieren mayor desgaste emocional, sumado a que muchos hogares vulnerables hoy en día son sostenidos por mujeres. Estamos hablando de una realidad que afecta derechamente a la mujer. Y si uno va al delito propiamente tal, porque acá hemos hablado de parricidio, pero que una madre mate a sus hijos tiene un nombre, una denominación, se habla de filicidios. Y fíjense que la cifra mundial dice que casi el 70% es cometido por la madre. Entonces estamos hablando de una explicación, un contexto que es bien relevante. Por eso yo le quería hablar a la señora, a la mujer que nos está viendo en la casa, porque efectivamente quizás cuántas mujeres están pasando por esta situación de sentirse sola, abandonada, que no son capaces y toman decisiones evidentemente no radicales como esta, no terribles como esta, pero a veces pequeñas decisiones que van aumentando y que van generando que estas enfermedades psicológicas vayan creciendo y que finalmente estallen. Lo decía la Mari, prácticamente tener una atención psiquiátrica en el sistema público es una misión imposible. Estamos hablando de espera de 6, 7 meses para recién tener 1 hora. Y ya sabemos lo que significa no atenderse ante una situación psiquiátrica durante 6 o 7 meses. Todo evoluciona, todo aumenta. El diagnóstico de enero es muy distinto a lo que pueda pasar en julio. Y en ese transcurso es donde ocurren situaciones como esta. Y no tan solo esta, sino que estamos hablando de personas que también se quitan la vida y una serie de otros elementos. Por eso es que estamos hablando de una pandemia psiquiátrica que fue gatillada además por la pandemia sanitaria, por el encierro, por la escasa comunicación, por la poca sociabilización, por la mala resolución de los conflictos, una serie de elementos que hemos ido somatizando con el tiempo como sociedad. Lo decía la Mari, con los niños también, el tema que tiene que ver la convivencia escolar, las peleas, tiene mucho que ver con aquello. Por eso es que estamos hablando acá de un caso que es mucho más extenso que tan solo la crónica roja y el titular que marca la mañana. Sí, es que sin duda es un tremendo tema y es uno de los temas que ¿sabes qué? Que yo creo que debiera ser prioridad como país para todos. Yo creo que la pandemia también nos hizo reflexionar del ritmo que la gente lleva. Tú
bien lo dice Simón, las mujeres, la mayoría jefas de hogar, todo lo que tienen que abarcar hoy día las mamás, la sensación de colapso, de no ser capaz de abarcar, de soledad, de quién te contiene. Ahí hay un tremendo, pero tremendo tema del nivel de exigencia de todo lo que hay que hacer, si hay que ser como una especie de heroína. Tantas mamás hoy día que tienen que multiplicarse para poder cuidar los hijos, salir a trabajar, ser la jefa de hogar y estar en todas. O sea, eso muchas veces supera la capacidad del ser humano, de lo que somos capaces de llevar Mari, y echarnos en los hombros día a día. Entonces, cuando estamos hablando de que el 26% de las chilenas han vivido la soledad, no me cabe ni una duda. Y no me cabe ni una duda que esas cifras pueden ir en aumento si es que no nos hacemos cargo como sociedad y nos ayudamos a cómo poder llevar situaciones como esta. Simón. Y que la sociedad, el entorno, no cuestiona o critica muchas veces a la mujer que se queja. No sé si le ha pasado a usted en su convivencia. El decirse que estoy cansada de ser mamá, pero ¿cómo? Eres mala madre. Son sensaciones súper naturales, son vivencias que como sociedad no tenemos que cuestionar porque, mira, si nosotros normalizáramos esa sensación de agobio, de angustia, pero no, la castigamos como sociedad, le decimos, pero ¿cómo? O otro ejemplo, una mujer que a lo mejor le costó mucho tener su hijo y cuando los tiene ante una situación de angustia, de agobio, dice, ay, no estoy cansada de esto, pero ¿cómo estás cansada si tanto que luchaste? Como que no naturalizamos esa sensación. Y ahí está el problema. Cuando la sociedad cuestiona, critica todas esas sensaciones humanas, porque finalmente eso es lo que son, es cuando estamos cayendo en un problema tremendo y de difícil solución. Yo apuntaba a eso, Simón. Yo apuntaba a eso también al comienzo, ¿no? Que en vez de estar apuntando, cuestionando, porque esto es una locura lo que, como escenario que nos toca conversar hoy día, abordar este tema. Como tú dices, nos queda grande, tendrá explicaciones que darán los especialistas y todo, pero hay un tema de fondo, un trasfondo de cómo las sociedades viven hoy día, que uno dice, claro, es prioridad, pero claro, la educación también es prioridad, la salud en general también es prioridad, la vivienda es prioridad, hay tantas prioridades en el país que pero al final parece que de tantas no cogemos ninguna. No hay ninguna. Pero hay un tema de fondo, la sociedad es cada vez más compleja de vivir. O por lo menos para la gente hay un mayor nivel de agobio. El incremento de las enfermedades lo demuestra, la cantidad estadística de aumento de enfermedades de salud de orden mental, la falta de atención, hay una serie de circunstancias. Y yo siento que esto no es algo que vaya a cambiar, esto es algo que se va a ir profundizando. Yo les he contado que a propósito de el trabajo que hago en una radio, donde hablo sobre la industria minera, hay una disrupción tecnológica y hay un gran componente de desazón o de desconcierto de algunos sectores laborales por temor a ser reemplazados por una máquina. Que es la falta de certeza. Claro. ¿Qué pasa con los cabros jóvenes que hoy día tienen que tomar una decisión de vida y dicen, ¿qué estudio? Estudio diseño gráfico. Oye, pero si hoy día una inteligencia artificial rápidamente puede hacer lo que yo me demoraba 6 horas. A lo mejor es una carrera que va a desaparecer, como desapareció en su momento, no sé, ser técnico en máquina de escribir. Eso ya no existe. Exacto. Hay cosas que es un mundo que está cambiando rápidamente y supone muchos desafíos que no sé si siempre tenemos las herramientas para ello.